No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido. Y está herido. Está herido de muerte y este gobierno no puede durar mucho más. Querrá morir matando y es capaz de absolutamente todo. En Castilla-La Mancha no hay un PSOE mejor ni un PSOE distinto al del resto de España. Al señor Pajes se le va la fuerza por la boca y hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué nunca votan distinto a Pedro Sánchez? ¿Por qué apoyan cada infamia de este gobierno con obediencia y disciplina? Lo estáis viendo, lo está viendo toda España. Sánchez está en su peor momento. España con Sánchez está en su peor momento. Su deterioro avanza por días, su derrumbe se acelera y la agonía es total. La agonía es absoluta. Cada vez más socios y cada vez con más frecuencia deciden marcar distancias con él, marcar distancias con su gobierno. Lo ven como un activo tóxico y no me extraña. Sánchez quería acabar el curso con victorias en el Congreso de los Diputados y la realidad es que fue vapuleado como nunca. Ya no puede aprobar ni siquiera los reales decretos que impulsa su propio gobierno. Estamos ante un gobierno fantasma, incapaz de sacar adelante nada que no sea alguna exigencia del independentismo, alguna exigencia de los socios de investidura. Si a Sánchez le va mal en las Cortes Generales, le va aún peor en los tribunales. Prisión sin fianza para el número 2 de Sánchez. Prisión sin fianza por su papel directivo en una trama de mordidas. Por repartirse, leo textualmente, cantidades portentosas de dinero público con Koldo García y con José Luis Ábalos. Todo eso el señor que hasta hace 4 días se sentaba a poco más de 1,5 metros del propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El que dirigía el PSOE como una organización criminal, según dicen los autos judiciales. Su capataz en el Partido Socialista, la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Ese que ahora algunos en el PSOE dicen que apenas conocían. Super Santos Cerdán le llamaba hace apenas unas semanas el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Otros 2 altos cargos socialistas han visto cómo se le retiraba el pasaporte por parte de un juzgado y ya cuesta hasta encontrar alguno en la cúpula directiva de Pedro Sánchez que pueda salir de España. Y así, día tras día. La presidenta de Adif, la señora Isabel Pardo de Vera, la que enchufó a Jessica, y el director general de Carreteras del gobierno de Sánchez. En este contexto, la debilidad parlamentaria y el avance judicial están asfixiando a Pedro Sánchez. Pero no nos equivoquemos. No debemos confiarnos ni debemos relajarnos, ni dar nada por hecho. No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido. Y está herido. Está herido de muerte y este gobierno no puede durar mucho más. Primero porque Sánchez no tiene escrúpulo alguno y por lo tanto tengamos cuidado. Está dispuesto a todo. Querrá morir matando y es capaz de absolutamente todo. Y por lo tanto no bajemos la guardia ni un instante. Que nadie dé este gobierno por finiquitado por mucho de que las causas judiciales acorralen a Sánchez, a su gobierno, a su partido y a su entorno personal. La agonía de Sánchez se agrava por días y el desenlace puede llegar en cualquier momento. Lo sabe Sánchez, lo saben sus socios y lo saben cada vez más españoles. En Castilla-La Mancha no hay un PSOE mejor ni un PSOE distinto al del resto de España. Que nadie lo piense porque se estaría equivocando. Todos participan de lo mismo y son responsables de convivir con el sanchismo, con sus ataques a la igualdad, sus ataques y sus destrozos al Estado de Derecho. Al señor Pajes se le va la fuerza por la boca y hay que decirlo alto y claro. De vez en cuando hace una declaración contraria a decisiones de Sánchez porque sabe que el 100% de los castellano-manchegos la rechaza, pero se queda ahí, en palabras y nunca en hechos. Se queda ahí porque no da ni medio paso
que de verdad pueda frenar al líder de su partido o acabar con él. Porque en manos de García Paje y los 8 diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en el Congreso estaría hacerlo, y no lo hacen. ¿Por qué nunca votan distinto a Pedro Sánchez? ¿Por qué apoyan cada infamia de este gobierno con obediencia y disciplina? Ellos tienen la llave para mandar a Sánchez al baúl de los recuerdos y no lo hacen. Por eso, a Paje se le va la fuerza por la boca, pero luego nunca hacen nada para evitar todo lo que sí critica. Eso se llama cinismo, se llama hipocresía, y estoy seguro que cuando los castellano-manchegos puedan hacerlo, lo denunciarán en las urnas. Se llama cinismo y se llama hipocresía. Porque la realidad es que no vale votar una cosa en Toledo y otra en Madrid. No vale. Eso ya no cuela. Ya no vale. No vale criticar a Sánchez de boquilla y luego asumir sus cesiones al separatismo, una detrás de otra. Los ciudadanos quieren hechos, no palabras, y desde luego hay que decirlo alto y claro. Si Paje da la orden, el sanchismo se acaba mañana. Que dé la orden Paje o que calle para siempre. El gobierno de Sánchez se ha convertido en una amenaza para la igualdad. Lo vimos en la ley de amnistía, lo vemos en su falta de respeto a las mujeres, lo vemos en el trato injusto hacia algunas comunidades autónomas y lo vemos ahora con el cupo independentista prometido por Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña para poder seguir algunas semanas más en el gobierno de España. Sánchez ha cometido muchos atropellos, pero pocos tan graves como este. El cupo separatista es un auténtico atentado contra la igualdad de los españoles, una aberración política que solo cabe en la mente de un presidente del gobierno como Pedro Sánchez. Romper la Hacienda española, trocear la agencia tributaria, es desde luego un error histórico que el Partido Socialista llevará a sus espaldas durante mucho tiempo. Romper la Hacienda española ha sido siempre una ambición histórica de quienes quieren romper España. Y Sánchez ahora está dispuesto a hacerlo para mantenerse en el poder unas semanas más. Sánchez es un ataque permanente a la igualdad y lo saben bien las mujeres de nuestro país. Sánchez presumía de ser un adalid de la limpieza democrática y presidir el gobierno más feminista de la historia democrática de nuestro país. Vaya broma de mal gusto. Y lo que preside es el gobierno más corrupto, el gobierno más machista y que más daño ha hecho a las mujeres en nuestro país. El gobierno que más daño ha hecho a las mujeres. Lo demostró con la ley del solo sí es sí, beneficiando a más de 1000 agresores sexuales que salieron de las cárceles o vieron sus penas reducidas. Solo por eso, este gobierno tendría que haberse ido a su casa. Colocaban en empresas públicas a prostitutas del ministro poderoso y de los amigos de ese ministro. Y toda España ha escuchado las conversaciones de los amigos de Sánchez desnudando lo que son, una auténtica calaña. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.